Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en este webinar. Agradecemos a todos aquellos que se están conectando a través de Facebook a este webinar Mujeres y Familia, las realidades regionales. En este espacio hay representación de mujeres de 10 países de América Latina. Es un placer poder ser anfitriones. Agradecemos al presidente Juan Carlos Latorre, presidente de ODCA. Querido presidente, bendito entre las mujeres, más eventos como estos, más eventos de mujeres y por supuesto a MUDCA, muchísimas felicidades, Sandra Rincones, presidenta de Mujeres de la ODCA, por esta iniciativa, por este encuentro que me parece fundamental por los momentos en los que estamos atravesando. Un saludo del presidente nacional del PAN, el presidente Marco Cortés, con mucho afecto para cada una de ustedes y por supuesto para nuestro presidente Juan Carlos Latorre. Y cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora Sandra Rincones. Adelante, Sandra. Muy buenas tardes. Bueno, para todos reciban un abrazo de las mujeres demócratas cristianas de América. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, te escuchas. Ok. Es para nosotros de verdad una experiencia súper importante en que todos ustedes puedan conocer las realidades que estamos viviendo nosotras las mujeres en nuestros países. Es cierto que nosotros las mujeres siempre hemos tenido todas las responsabilidades del hogar con nuestras familias, pero es ahora, en este momento, es que las cargas familiares se han aumentado y se ha mezclado nuestro trabajo, tanto laboral como político. Lo hemos traído a nuestras casas, se han involucrado, se han unido todos y hemos llegado a nuestros espacios, nuestros hogares, nuestras casas, han pasado de ser no única y exclusivamente el lugar donde vivíamos, sino pasan a ser salas de reuniones, salones de clases, oficinas, tanto públicas como políticas. ¿No? Entonces, el sistema de vida para todos nosotros nos ha cambiado. Y este compartir los espacios nos ha dado una visión mucho más grande de lo que es el compartir y enfrentar nuevos retos. ¿No? Para nosotros la convivencia se ha hecho mucho, mucho más compenetrada con todas nuestras familias. Y yo les quiero hablar nada más, una introducción muy breve. Bueno, quiero darle también muchísimas gracias a Mariana y a su equipo Geraldine, porque han hecho posible que podamos llegar hasta ustedes para que conozcan todas las incidencias que hemos estado pasando en nuestros países. Para nosotros, para la mujer venezolana, antes de esta pandemia, ya nosotros estábamos cargadas de muchas responsabilidades, angustias y preocupaciones, debido a lo que teníamos, porque el poder adquisitivo del venezolano, de la mujer venezolana, la familia como tal, se había perdido. La mujer no puede llevarle a sus hijos una alimentación digna y nuestros niños y adolescentes no podían asistir a sus actividades educacionales por el hambre, así hasta sus propios maestros. ¿No? La desnutrición se ha incrementado tanto en la niñez como en la edad adulta y más que todo en los ancianos. La adquisición de medicamentos es inaccesible. El deterioro de la calidad de vida en nuestro país, ya nosotros enfrentábamos un enemigo ya común. Ya teníamos un enemigo aquí y ahora con esta pandemia ha sido mejor. Ha sido mejor para este gobierno, esta dictadura, este narcogobierno que está en mi país, que nos ha destruido, nos ha llenado de impunidad, de familia, la desintegración de la familia, producto de la diáspora, el encarcelamiento y el procesamiento de la persecución política. Sin el debido proceso, no se respetan los derechos humanos, se violan todos los derechos humanos en un pueblo que ya acumulamos muchas frustraciones. El manejo de la pandemia por parte de la dictadura ha sido una tragedia para nosotros los venezolanos, donde se ha silenciado la verdad de las cifras de contagios y muertes.
sumándose a la supresión de los servicios básicos. Ya no tenemos ni luz ni agua, nos las quitan cuanto quieran. El internet, gracias a Dios, no vamos a hablar muy alto, no se nos vaya a caer ahorita porque de eso aquí estamos ya muy acostumbrados. Tenemos que tener un web pocket al lado para poder suplir esta falta. Bueno, además de eso, de que nos quitan todos los servicios básicos, ahora tenemos la falta de inmovilización por falta de gasolina, siendo uno de los países con las, bueno, las más grandes reservas de petróleo del mundo. Igualmente, también ahora tenemos un gran evento, una nueva convocatoria para un proceso electoral del 6 de diciembre, totalmente fraudulento y amañado por el gobierno. Entonces, ¿qué? Para nosotros, la pandemia ha sido para la dictadura el aliado perfecto para aumentar el sufrimiento y la agonía de nuestro pueblo en Venezuela. No les voy a acatar más su tiempo, pero quería darles este breve resumen de lo que es la pandemia en Venezuela. Más sufrimiento para nuestro pueblo, más destrucción para nuestro pueblo, es más pisotear al pueblo por una dictadura. Bueno, no me extiendo más y voy a darle la bienvenida a nuestro presidente, que es el único caballero que nos acompaña en esta tarde, al ingeniero Juan Carlos Latorre, presidente de OTCA, 4 veces diputado el legislativo, y bueno, ¿qué más puedo? Yo creo que presentarlo es de más, tiene muchas cosas, muchas virtudes para seguir presentándolo. Conózcanlo por ustedes mismos, que vale la pena. Contigo, Juan Carlos. Muchas gracias. Audio, presidente. Hay que activar el micrófono. Sí, ya. Muy agradecido de poder compartir con ustedes. Quiero, desde luego, partir por agradecer este esfuerzo de MUTCA, el esfuerzo de Sandra Rincones, que nos acaba de dirigir la palabra, de nuestra presidenta honoraria de la MUTCA, Elis Ojeda, a quien le deseo que se recupere totalmente en su salud y que hoy día nos acompaña también con su presencia que ha sido tan valiosa para nosotros como OTCA toda la vida. Saludar a cada una de ustedes y quiero permitirme nombrarlas porque tenemos a Sandra Alarcón presente, es una de las vicepresidentas de la OTCA de Ecuador. Está desde luego Mariana, nuestra primera vicepresidenta de la OTCA, es una gran acompañante de mi gestión como presidente de la OTCA, y nuevamente te quiero agradecer a ti, Mariana, y a tu equipo por estar siempre dispuesta a colaborar en el apoyo técnico a todos nuestros encuentros a través de Zoom, como este, por ejemplo. Quiero saludar a Lourdes Flores, de Perú, nuestra vicepresidenta de la Internacional Demócrata Cristiana. Un cariñoso saludo para ti, Lourdes, después de tanto tiempo sin vernos. Espero que ya nos encontremos por ahí. Quiero saludar a Soraya Galvis, quien es vicepresidenta de Mujeres de la Organización Demócrata Cristiana de América, MUTCA. A Rosario Utreras, ahí la veo. Rosario como coordinadora política de Mujeres del Ecuador. A Waisan Hin, que la vi, pero ahora se me escapó, no está en este momento. Ahí estaba. Hola, Waisan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ella es presidenta del Frente Nacional de Mujeres Social Cristianas de Costa Rica. Saludar también a Nida Margarita Sosa. Mucho gusto, Nida, por estar hoy día con nosotros. Ella es presidenta de la Democracia Cristiana de Argentina, una flamante presidenta que, según entiendo, fue elegida recientemente en esa gran responsabilidad.
Quiero saludar a Sergio Elena, que de repente se me escapa por ahí. Se me escapó. Estaba también Sergio Elena Mejías, quien es vicepresidenta de la OTCA y tiene a su cargo la coordinación de todo el área del Caribe. Saludar también, no quiero que se me escapen, a Palmira Aranda, gusto saludarte. Palmira es vicepresidenta de Mujeres de la Organización Demócrata Cristiana de América, MUTCA, de Bolivia. Un gran saludo y cariño para ella. Está Betsaida Guerrero, no la veo en su pantalla. Se nos escapó Betsaida. Ella también se incorporará, me imagino, prontamente. Ella es integrante de Mujeres del Partido Político, integrante del Foro Mujeres para Partidos Políticos de Panamá. Estuve ayer con ella en un encuentro, por eso que quizás se nos integra rápidamente. Y creo que me está faltando solo mi vicepresidenta nacional del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Camila Avilés, quien es una mujer que cumple un rol muy relevante en la democracia cristiana de Chile y con quien, como decía al comienzo, cuando estábamos reuniéndonos, hemos tenido una reunión hace algunas horas atrás abordando algunos de los desafíos que tenemos por delante. Están también colaborando Geraldine Pérez, está María Enriqueta Álvarez, Oriel Chaden. Muchas gracias a ellas por su colaboración y a Alberto López, que son punto clave de colaboración para el éxito de un encuentro de esta naturaleza. Yo quisiera señalarles que en el último tiempo hemos intentado realizar una serie de encuentros en los que evidentemente uno de los puntos centrales que abordamos dice relación con la realidad política y social que viven nuestros países en Latinoamérica y en el Caribe y los efectos que ha tenido este periodo de pandemia que, a pesar de que la realidad de nuestros países es muy distinta, ha dejado en evidencia en todos, sin excepción, las principales debilidades que tenemos en nuestra realidad política y social para abordar momentos de crisis. Hemos advertido cómo esta pandemia ha desnudado y mostrado en plenitud las principales debilidades que tienen nuestros países, no solamente en cuanto a su capacidad para abordar los temas de salud, los aspectos sanitarios y su desarrollo en cada uno de nuestros países, sino que además nos han mostrado la brutalidad que conlleva el que la diferencia de ingresos, las desigualdades existentes al interior de nuestros países, inevitablemente golpean con más fuerza a los más necesitados. Y entonces tenemos demasiados elementos como para poder advertir la dimensión de nuestro desafío en el futuro. No solamente lamentar aquello que nuestras políticas públicas no están en condiciones de resolver en la realidad presente, sino que ser capaces también de imaginarnos las respuestas que nuestros países necesitan para abordar los principales temas críticos que viven nuestros países. Y por cierto, un rol fundamental llamado a cumplir por las mujeres en su expresión política, en su expresión social, en su liderazgo en todo tipo de instituciones. Y también, como aquí se señalaba en la introducción hecha por Sandra, cómo colaborar para que también el gran aporte que las mujeres puedan hacer para enfrentar todos estos desafíos, podamos nosotros ayudar a reforzarlos con nuestra acción política.
En un foro que teníamos ayer, un destacado expositor señalaba desafíos que él creía que en su país estaban afectando muy duramente la realidad y dejando en evidencia la ausencia de políticas públicas que pudieran contrarrestar esa realidad. Y yo me voy a permitir, no quiero extenderme demasiado, pero yo, mientras él hablaba, anoté la lista de los 13 puntos que él planteó en el cierre de su intervención. Y me parece interesante leerle simplemente ante ustedes estos 13 puntos porque nos muestran para cada uno de nuestros países inevitablemente temas que no solamente debieran ser abordados en nuestra reflexión para ver cómo el liderazgo de nuestras mujeres está llamado a cumplir un rol en ellos inevitablemente, un rol muy importante, y cómo podemos entonces desde la OTCA y en eventos como el que estamos realizando en este momento, ser certeros en apuntar a los distintos desafíos y tareas que tenemos por delante. Yo voy a leer los puntos. El orden de importancia lo coloca cada uno de ustedes, pero yo voy a leerlos tal como los alcancé a notar. Caída del crecimiento económico en todos nuestros países producto de la pandemia. Aumento del desempleo y de la informalidad laboral. Aumento sustancial de la pobreza. Eso lo vamos a vivir muy duramente en el corto plazo cuando en nuestros países se empiece a volver esta nueva normalidad, como se ha llamado, y advirtamos que hay muchas personas que van a estar afectadas por una situación de necesidad que ya conocían con anterioridad la pandemia, que se ha profundizado con la pandemia o que han empezado a conocer por primera vez producto de la situación que les ha afectado en este tiempo. Entre los otros puntos aparecen problemas de deserción en la educación. Imagínense ustedes lo que significa hoy día la pretensión claramente imposible de satisfacer plenamente de que nuestros niños y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, en la educación básica y en la educación superior o en la educación técnico profesional puedan tener acceso efectivamente a una formación online con ausencia de la presencia del profesor o de la profesora como orientador de la formación, no solamente como transmisor de conceptos, de ideas, de una enseñanza, sino que además orientando a esos niños, a esos jóvenes en lo que puede ser la vida, con orientaciones que a veces en sus casas no están en condiciones de recibir. Ahí hay un desafío tremendo que nosotros tenemos que asumir. Perdónenme que yo haga hincapié en este aspecto porque la formación online no es accesible para todos nuestros niños y todos nuestros jóvenes. Yo soy actualmente miembro de la junta directiva de un instituto técnico profesional y donde estudia gente que normalmente trabaja durante el día y tiene su formación en horarios vespertinos, y hemos podido constatar que aproximadamente un 37 a 40% de nuestros estudiantes, algunos jóvenes, otros adultos ya, no tenían condiciones para poder seguir una formación online desde sus hogares producto de la pandemia. Ahora, si esto nosotros lo proyectamos para la formación básica en el mundo rural, para la formación básica en los sectores de mayor marginalidad, evidentemente que nos encontramos con una situación extraordinariamente difícil de abordar y que nos va a dejar un nuevo desafío muy amplio para el futuro. El fortalecimiento del crimen organizado. No quiero entrar en ese tema, pero no es de detalle lo que hemos visto en varios países. La disfunción del acceso a la justicia. La propuesta permanente y en algunos países próximos a eventos que van a abordar cambios en la Constitución, como es el caso de nuestro país, que tenemos un plebiscito fijado para el mes de octubre. En fin,
debilidad del sistema sanitario, desafíos en relación al agua, tanto para el consumo, para la actividad agropecuaria, para generación de energía, en fin. El desafío de la creciente migración, tema muy complejo en muchos de nuestros países. Cuando nosotros pensamos en la intervención de Sandra, en que ella destaca la tremenda y grave situación que ha vivido el pueblo hermano de Venezuela, nosotros vemos efectivamente cómo eso ha afectado a toda América Latina, sin excepción, y es un tema nuestro. Hay desafíos comunes que yo dejo planteados ante ustedes como desafíos para una tarea de futuro. Espero que realmente este encuentro sea el primero de una serie que podamos seguir desarrollando y donde ojalá el liderazgo de mujeres de inspiración humanista cristiana en todo el continente, en América Latina y en el Caribe, nos puedan ofrecer y orientar para un mejor camino en la elaboración de nuestras políticas públicas. Muy agradecido de poder saludarlas, recibirlas y haber tenido la oportunidad de entregarles un mensaje en esta oportunidad. Muchas gracias a todas y las acompañaré en vuestro diálogo durante esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y estaremos pendientes de esos 13 puntos que tienen mucho que ver con nuestro liderazgo. Te los vamos a recordar. Bueno, le doy la palabra a nuestra compañera Sandra Alarcón, que va a hacer la presentación de la próxima participante. Buenas tardes con todas. Tomo las últimas palabras de nuestro querido presidente. Desafíos para el futuro, desafío para las mujeres. ¿Sí? En este camino tenemos el apoyo de la ODCA, tenemos el apoyo de todos los movimientos de mujeres de la democracia cristiana en el mundo. Saludo a ustedes, apreciadas compañeras, participantes de este foro. Un agradecimiento muy especial por darnos su tiempo para hacer conocer las realidades diversas que se han presentado a raíz de la pandemia. El confinamiento ha traído cambios importantes en las estructuras sociales, económicas, políticas de cada país y es el momento que se visibilice, aunque sea por estos medios, la labor y el rol que están cumpliendo las mujeres y particularmente las mujeres demócratas cristianas de esta región y de otros lugares del planeta. Para eso contamos con la valiosa intervención, participación de empresarias, de políticas, de activistas políticas, de académicas, de personas que permanentemente hacen su aporte a la sociedad. Y comenzaremos con una intervención de 5 minutos de la representante de Argentina, Nidia Margarita Sosa, quien es un contador público, presidenta de la Democracia Cristiana de Argentina, con una particularidad que tengo que resaltar, que ha sido la primera mujer al frente de este cargo. Durante 66 años que ha tenido el Partido Demócrata Cristiano en Argentina, es la primera ocasión que una mujer asume tan importante representación. Nidia Margarita, pues la palabra la tienes para hacernos conocer la realidad o tu exposición con respecto al rol de las mujeres dentro de esta pandemia. El audio, por favor. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo soy Nidia Sosa, como me presentaron, soy la presidenta de la Democracia Cristiana de Argentina. Como todos ustedes, nosotros estamos viviendo una pandemia con una cuarentena tremenda.
Es decir, que también como ustedes, desde el 14 de marzo nosotros tenemos esta cuarentena. Acá en la provincia donde yo vivo, al principio no teníamos ningún caso y estábamos todos encerrados. En los últimos meses se empezaron a producir algunos casos de coronavirus, pero es decir que estuvimos encerrados una cantidad de tiempo sin haber tenido ningún caso de coronavirus. Bueno, la pandemia obviamente afecta y afecta a los más vulnerables. Por sobre todo en este momento el COVID-19 está golpeando específicamente a las mujeres en el tema de las desigualdades, tanto dentro como fuera del hogar. Es decir, al principio, al hablar de un análisis, nos hace ver la necesidad de la participación de la mujer en los temas de toma de decisiones y que estos efectos sean considerados en las políticas para ir resolviendo los temas de crisis que nos están aquejando en el país. Por otro lado, hay un lugar donde ustedes lo aclararon que está ocurriendo todo en este momento, que es en el hogar. Es decir, en este momento se tiene que hacer el cuidado de la familia, la escolarización de los chicos, la capacitación, el trabajo productivo. Todo aquello que tenía un contexto o un soporte colectivo no está ocurriendo. Por lo tanto, hay una sobrecarga de trabajo en el hogar. También sabemos que la distribución en el hogar no es equitativa. Por lo tanto, la carga recae sobre las mujeres. Por el otro lado, hay un contingente de mujeres que sale a trabajar a la calle y eso lo hace en tareas de asistencia sanitarias, en el trabajo doméstico remunerado, la asistencia de chicos, de discapacitados, de personas adultas. Acá también hay un impacto diferencial sobre la salud de las mujeres. Por el otro lado, hay los indicadores que nos están marcando la que ha incrementado un montón la violencia sobre las mujeres, producto del confinamiento y que además no están funcionando los organismos que le dan asistencia, protección, contención y sanción a la violencia. Es decir, estamos viviendo una situación extraordinaria que requeriría acciones extraordinarias. Por el otro lado, sabemos que vivimos en un sistema que siempre fue de supremacía sobre el hombre, del hombre sobre la mujer, pero ahora se ha agravado con este proceso de pandemia. Es decir, acá hay resoluciones y hay cosas que no se han satisfecho, por lo tanto, la violencia se ha incrementado. Si bien el Estado aporta dinero para dar algunas soluciones, no son suficientes. ¿Cuál es el problema? Que el Estado nunca ha puesto el problema de la violencia y del femicidio en la centralidad de la agenda política. Y también tenemos un sistema de justicia patriarcal. Por eso, hasta tanto no se identifiquen los problemas, a que no se ataque el corazón de las problemáticas de femicidios o violencia contra las mujeres, es decir, hasta que el Estado no le dé la centralidad correspondiente en la agenda política, no podremos resolver estos conflictos. Gracias. Muy bien, Nidia Sosa. Continuamos con la participación de la compañera Soraya Galvis de Colombia. Soraya es una empresaria destacada, es una diseñadora, ha sido presidenta de la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido Conservador de Colombia y es actualmente vicepresidenta de la MUTCA, la Organización de Mujeres de la Democracia Cristiana de las Américas. Soraya Galvis
ha tenido una destacada participación en el ámbito político en Colombia y tiene muchísima experiencia en temas de carácter social. Soraya. Para todos los países hermanos y un saludo muy especial para todos los presentes. Vamos a hablar de mujer y familia frente a la pandemia, de la actualidad, lo que sucede en este momento en Colombia. Las mujeres somos el grupo de la población más vulnerable en los momentos de crisis y en esta pandemia sí que se ha hecho evidente esta situación. La cifra del desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, nos dice que a la fecha, en este momento, el 21% de la población ha quedado desempleada. Estamos hablando de más de 4,5 millones de desempleos. De este total, 2 millones de mujeres han perdido sus ocupaciones. De ellas, el 62% se han dedicado al oficio del hogar, mientras que el porcentaje para los hombres es con una proporción importante de diferencia del 12,4%. Otro punto importante es que la situación laboral y social ha sido más golpeada para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres laboraban en sectores importantes de la economía y en el momento del cierre por las pandemias se vieron muy afectadas. La mayoría de ellas estaban en el comercio, en la administración pública, en el sector de la salud, en el sector de los restaurantes, en el arte, en hoteles, en fin, entre otros. Eso ha sido una preocupación constante y permanente de la situación actual de la mujer en nuestro país. Ser mujer en medio de esta pandemia definitivamente es uno de los principales desafíos que se afrontan en la coyuntura actual de esta pandemia. La violencia contra la mujer se ha incrementado en un 142% según la Consejería Nacional para la Mujer. Estamos hablando de todo tipo de violencia, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, sexual y feminicidios. Este es un problema realmente grave, es un problema de salud pública. ¿Por qué razón? Porque afecta grandemente la salud física, mental y emocional que sufren las mujeres víctimas en nuestro país. Muy a pesar de todos los esfuerzos institucionales, de las organizaciones civiles, de los medios de comunicación, de todo lo que se ha hecho para frenar esta pandemia de violencia contra las mujeres, la verdad es que cada día se incrementan más las estadísticas de violencia contra nosotros y eso se ha evidenciado, por supuesto, mucho más en esta época de pandemia. El gobierno nacional, en cabeza del presidente, de nuestro presidente Iván Duque y nuestra vicepresidenta mujer Marta Lucía Ramírez, han venido trabajando intensamente para empoderar a las mujeres en Colombia en este momento de pandemia. Han tomado decisiones bien importantes para favorecer su situación y tener un empoderamiento económico en su trabajo. Ha sido intensa la búsqueda por parte de nuestra vicepresidencia en recursos de cooperación, no solamente nacional a través de las empresas, sino de cooperación internacional para poder lograr esta meta. Otra parte bien importante que ha liderado nuestra vicepresidenta de la República es el trabajo permanente por la igualdad y la equidad en todos los ámbitos del país. A través de la Secretaría de la Mujer se ha fortalecido, esto es bien importante porque fue una iniciativa también de la Presidencia de la República y de los gobiernos locales, no solamente del gobierno nacional, sino también los gobiernos locales han colaborado mucho con estas, digamos, rutas de atención
para combatir la violencia. Se ha fortalecido la línea de atención número 155 para denunciar las violencias contra las mujeres. Se ha aumentado el personal que funciona en estas líneas, aparte de eso, los profesionales en salud, tanto psicólogos como sociólogos, para atender los casos de una forma inmediata. Hay un dato que es bien importante identificar, y es que el 90% de las llamadas que se hacen a esta línea de atención son mujeres, porque no podemos pasar por alto también de que el hombre es violentado, pero digamos que las estadísticas son contundentes y el mayor porcentaje, en un porcentaje sumamente alto, las denuncias vienen de las mujeres. También eso es bien importante, porque eso lo que nos dice a nosotros es que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar. Y esto verdaderamente es un avance significativo. Además de esto, se implementó una estrategia que es bien importante, que es una estrategia de denuncia presencial. En 630 cadenas de almacenes de cadenas del país y en Bogotá, ya por muchas razones las mujeres, estando en pandemia, estando encerradas y estando en presencia del victimario, pues no denuncian telefónicamente. Se aprovecha ese momento en que tienen que salir al supermercado o hacer sus compras, y ellas personalmente van y hacen la denuncia. Inmediatamente se activan los protocolos para llevar a cabo, pues, digamos, la detención y hacer un seguimiento a la persona que está siendo víctima de violencia. Esta es una estrategia del Gobierno Nacional, Vicepresidencia de la República y la Federación Nacional de Comerciantes. El presidente Iván Duque y los gobiernos locales están entregando subsidios solidarios. Esto va para el tema de la familia, que se han denominado ingresos solidarios, que han beneficiado hasta el momento a una población de 2.230.000 familias en el país. Es una asignación mensual que se les consigna y se les hace llegar a las personas menos favorecidas. Otro programa bien importante que se ha fortalecido es Familias en Acción, programa, iniciativa de nuestro expresidente Andrés Pastrana del Partido Conservador, que sigue beneficiando a niños y a familias en Colombia. Otro programa bien importante, Colombia Mayor, que cobija a los adultos de extrema pobreza, que en el caso de la pandemia en Colombia están en máxima vulnerabilidad. Jóvenes en Acción, ingreso solidario, devolución del IVA, que fue también otra estrategia económica bien importante. Organizaciones sociales, organizaciones políticas, mujeres vienen liderando campañas de recolección de mercados y ayudas económicas para ayudar a las mujeres más vulnerables, trabajadoras informales y mujeres privadas en la libertad. Este es un hecho histórico, ya para cerrar, que es bien importante para tocar muy por encima el tema de la niñez. Es un hecho histórico en nuestro país en medio de la pandemia, fue la aprobación en el Senado de la República en último debate de la cadena perpetua para violadores y asesinos de nuestros niños y niñas en el país. Eso en medio de la pandemia ha sido una noticia bien importante que tenemos que celebrar, y quería compartirla. Un abrazo solidario para todos. Gracias, tenemos agotado el tiempo. Gracias, Soraya, perdón, por tu aporte en esta tarde. Nuestra compañera de Chile, ¿sí? Camila Avilés. Bueno, Camila es muy conocida, es una enfermera que está en la Vicepresidencia Nacional de Mujeres del Partido Demócrata Cristiano de Chile. Siempre la vemos, la seguimos, conocemos su postura política muy avanzada, muy decidida, y ahora está con nosotros para compartir su experiencia, para darnos informe, contextualizar la realidad chilena en estos momentos. Camila, es un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer enormemente la invitación a Sandra Rincones, presidenta de Mujeres de la Organización Demócrata Cristiana de América, y por supuesto a mi amigo y camarada Juan Carlos Latorre, presidente de la ODCA.
Creo que esta es una tremenda oportunidad para compartir experiencias y en conjunto salir adelante de esta crisis que ha sido particularmente difícil para las mujeres. Acá en Chile la situación ha estado bastante complicada, no muy lejana, por cierto, al resto de los países, pero con niveles de improvisación importantes por parte del gobierno actual, en especial por problemas en la contabilización y seguimiento de los casos de contacto. Esto lo menciono desde el ámbito de la salud y el desarrollo profesional que tengo respecto de la enfermería. Y el proceso de confinamiento, como ya hemos mencionado, ha golpeado fuertemente a las mujeres y por varias razones. Una es la que se mencionó con anterioridad, en donde históricamente las mujeres hemos tenido roles sociales asociados al cuidado, al hogar, al trabajo no remunerado y con muy poca visibilización y atrasadas evidentemente en nuestros derechos. Y la pandemia ha hecho a las mujeres retroceder y mucho, ¿ya? Por ejemplo, estadísticas preocupantes acá en nuestro país dicen que durante este periodo ha aumentado en más de un 70% las denuncias por violencia intrafamiliar. No quiero hablar de cifras en este caso en particular, quiero ponerle rostro a esta situación donde es evidente que las razones tienen relación al proceso de confinamiento y también a las pocas medidas de prevención contra la violencia. En segundo lugar, es que las labores del hogar y el cuidado de los hijos e hijas y también de adultos mayores están en su mayoría radicadas en las mujeres, donde además se debe enfrentar a la compatibilización de estas labores con el trabajo. Este trabajo que puede ser vía web, a distancia, según el tipo de trabajo y el empleador, o de plano presencial, donde las mujeres han tenido que elegir entre mantener sus ingresos o cuidar a sus hijos o hijas. Eso es tremendamente doloroso. En especial, y lo digo por Chile, pero también en el resto del mundo, acá las mujeres somos 10% más pobres que los hombres. Las mujeres están catalogadas dentro de la extrema pobreza en Chile y nuestras pensiones de vejez son muy inferiores respecto de los hombres. En tercer lugar, y muy relacionado a lo anterior, es el tema de la salud mental. Un estudio que se realizó hace muy poco por instituciones académicas importantes de salud aquí en Chile arrojó cifras muy preocupantes, donde de un universo de más de 45.000 encuestados y encuestadas, las mujeres presentan mayor gravedad de su estado de ánimo, ansiedad, depresión, a diferencia de los hombres, y eso justamente responde a la incertidumbre que genera el confinamiento y las condiciones laborales que son muy desfavorables. Y a esto, y aquí me quiero detener y hacer mucho énfasis, para las mujeres en política también ha sido muy complejo enfrentar la pandemia desde sus roles, porque aquí, como en la mayoría de los países del mundo, la representación política de las mujeres es muy baja, es de un 23%, por lo cual se dificulta mucho más que las políticas públicas tengan perspectiva de género. Y ahí queda demostrado una vez más que es urgente aumentar la participación política de las mujeres y en cargo de poder, y debemos tomar medidas al respecto. En razón de esto, y porque creo en que desde la política debemos resolver este problema, desde la Vicepresidencia Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Chile, junto a dos grandes camaradas que no puedo dejar de mencionar, el tremendo trabajo que han hecho, Marcela Labraña, que es consejera nacional, y la experta electoral Daniela Jerez, estamos construyendo un plan de equidad para nuestro partido, donde van a participar en su construcción las más de 18.000 militantes de la democracia cristiana. Y es acá donde necesitamos de la cooperación y la unión de las fuerzas demócratas cristianas internacionales para que todo este esfuerzo por cambiar la realidad de nuestra región valga la pena. Las mujeres demócratas cristianas debemos ser una sola en la lucha contra el machismo, contra la discriminación a la mujer, contra la violencia, y tengo la convicción
de que juntas lo vamos a lograr, por nosotras, por nuestros países, por las generaciones que vienen, donde hombres y mujeres compartiremos espacios de manera igualitaria y nos podríamos evitar tremendos problemas que hoy nos vemos enfrentadas. Muchas gracias. Bien, Camila, gracias por compartir tan valiosa experiencia. Y con las disculpas del caso, tenía la participación antes que Camila de Bolivia, con su representante Palmira Aranda, que es una abogada, es una dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia y es la vicepresidenta también del área andina de la MUTCA. Entonces, escuchemos a Palmira con su intervención que nos va a traer muchas ideas, muchas sugerencias inclusive de cómo podemos abordar el rol de la mujer en tiempos de pandemia. Palmira, bienvenida. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradezco a la doctora Sandra Rincones, presidenta de la MUTCA, por la gentil invitación y contenta de poder dirigirme a todos ustedes para hacerles conocer la difícil situación que mi país viene atravesando a raíz de la pandemia de COVID-19. Al respecto, existen varios aspectos muy importantes, como ser la salud, la economía, educación y la familia. En cuanto a la salud, comentarles que los primeros casos se dieron a conocer el 11 de marzo en 2 personas que llegaron a Bolivia provenientes de Italia. Esta situación se dio de manera sorpresiva, encontrándonos totalmente desprotegidos, ya que en esos momentos no contábamos con hospitales que durante 14 años el ex gobierno despilfarró el dinero en vez de construir hospitales. Despilfarró el dinero, ¿cómo? Haciendo construir un museo en Orinoco, Oruro, una inversión de más de $7 millones. La Casa del Pueblo, que costó $34.4 millones. Un avión presidencial adquirido por $38.7 millones. El gobierno del MAS gastó 3.630 millones de bolivianos en la construcción de espacios deportivos, o sea, las famosas canchitas donde juegan fútbol, invirtiendo solo 807 millones de bolivianos en proyectos de salud. En mi país existe alrededor de 23 hospitales entre centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, que fueron construidos, pero que no funcionan por falta de equipamiento y de recursos humanos. Es importante mencionar también que cuando la pandemia llegó a Bolivia, el partido político del movimiento al socialismo, que en su mayoría aglutina a gente de provincias, o sea, los campesinos, señalaba a sus partidarios que el COVID-19 era un invento de la derecha, que tal virus no existía. Por esta razón es que en un principio muchas personas fallecieron por no acatar las medidas de bioseguridad. El actual gobierno de la presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, reaccionó de manera inmediata, determinando la cuarentena rígida que duró del 22 de marzo al 10 de mayo. A partir del 11 de mayo, Bolivia entró en una cuarentena dinámica, la misma que se aplica hasta la fecha. Como complemento a esta situación caótica que se vive en los hospitales, se sumaron los bloqueos convocados por los actuales candidatos y dirigentes afines al MAS, tomando como pretexto el aplazamiento de las elecciones generales,
que en un principio había sido fijado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral para el 6 de septiembre, pero debido al elevado índice de contagios fue postergado para el 18 de septiembre, o de octubre, perdón. Este fue el pretexto de los masistas para bloquear las carreteras de los 9 departamentos de Bolivia durante 12 días, impidiendo de esta manera el paso de camiones que llevaban combustible, comida, medicamentos y oxígeno, ocasionando la muerte de más de 40 personas entre adultos y recién nacidos por la falta de oxígeno en los hospitales. Por otra parte, la pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente la economía de mi país y por ende el bolsillo de todos los bolivianos. Se ha producido una ola de despidos de trabajadores y el cierre de empresas, incrementando de esta manera el índice de desocupados y por ende de la pobreza. Con el propósito de reactivar la economía, el actual gobierno dio vía libre al crédito 123 con el interés más bajo de la historia en la economía boliviana, destinado a micro y macroempresarios. Por otra parte, con el propósito de ayudar a las familias bolivianas, el actual gobierno autorizó el pago de 3 tipos de bonos. Primer bono, el bono universal de 500 bolivianos para personas mayores de 18 años que no trabajen en ninguna entidad pública ni privada. El segundo bono, el bono familia de 500 bolivianos por hijo para las familias que tienen hijos en primaria y secundaria, o sea, en edad escolar. Y por último, el tercer bono, la canasta familiar de 400 bolivianos para todas las personas que no perciben ningún tipo de renta. Sin embargo, recientemente, a solicitud de la presidenta Yanine Áñez, el Pleno de la Cámara de Diputados sancionó la ley para el pago de un otro bono contra el hambre. El beneficio que consiste en la entrega de 1,000 bolivianos por persona, o sea, por cada boliviano va a recibir 1,000 bolivianos. En cuanto a la educación, debido a la gran cantidad de contagios y a la falta de recursos económicos que imposibilitó que la mayoría de los estudiantes puedan acceder al servicio de Internet, se tuvo que clausurar el año escolar. Hablando sobre las relaciones familiares, comentarles que debido al estrés, el aislamiento y la falta de ingresos económicos, durante esta pandemia se han incrementado los casos de feminicidio y abusos infantiles. Finalmente, señalar que hasta el día de hoy en Bolivia se reportaron 105.050 nuevos casos de COVID, 4.233 decesos y 39.965 recuperados. Esta es la realidad que actualmente vive Bolivia. O sea que el COVID ha golpeado terriblemente a las familias, especialmente a las familias humildes, a las familias de escasos recursos, a las familias que viven día a día vendiendo en las calles sus pequeños productos, como ser dulces, un poco de limones, o un poco de fruta, y así han sido los más golpeados. Incluso los hoteles igual han sido cerrados, toda esa gente ha quedado sin trabajo, han cerrado empresas. O sea que estamos en una situación muy inestable. No sabemos realmente cuál será el futuro de Bolivia. Esperemos que Dios ilumine a nuestros gobernantes, a nuestra gobernante, y bueno, salgamos adelante poniendo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, especialmente las mujeres, poner el hombro en nuestro país. Bueno, esta es la realidad de mi país, de Bolivia. Gracias. Muchas gracias.
Nuestra presidenta de MUTCA continúa con este foro, haciendo las presentaciones respectivas, y quería indicarles que al final tendremos una ronda de preguntas y el resumen de parte de la vicepresidenta que va a conducir el programa a partir de ahora. Bueno, cedo la palabra a Rosario Utreras del Ecuador, comunicadora social, coordinadora política de Mujeres del Ecuador, miembro del colectivo Nosotras por la Democracia. Rosario. Muy amables, gracias, muy gentiles por esta invitación. Yo quisiera comenzar diciendo que con seguridad lo que ya hemos oído hasta ahora y lo que seguramente oigamos de lo siguiente, de los otros países presentes, va a ser muy similar, porque esta pandemia nos ha llegado a todos y a todas por igual. Sin embargo, sí es importante decir también que estamos en la misma tormenta, pero no estamos en los mismos barcos, no nos movilizamos debajo de esa tormenta de igual manera. Hay grupos que son muchísimo más golpeados que otros. Y en todos ellos, las mujeres hemos recibido, diría yo, o estamos enfrentando, porque todavía nos falta la peor parte, de diferente forma. Así como las mujeres somos diversas, esta pandemia también nos está afectando de manera diversa. Definitivamente las mujeres estamos siendo víctimas 24/7 de estar encerradas con quien ya antes agredía ¿Se escucha? Creo que hay una interrupción, ¿verdad? Sí, creo que se pasmó, perdió la conexión, Sandra. Ajá. Perdió la señal. Sí, perdió la señal, conexión. Vamos a continuar. Continuamos y después. Sí, continuamos y cuando ella retome la señal, venga, estamos otra vez con ella. Ya vamos a pasar entonces. Ok, entonces vamos a continuar con México, Mariana. Venga. Mariana, muchísimas gracias. Déjame presentarte. Venga. Bueno, comunicadora social, educadora. Es la primera vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de Acción Nacional del PAN de México. Bueno, eterna luchadora por los derechos, no tanto de la mujer, sino de defensora de la democracia mexicana y en especial los derechos de la mujer. Mariana, danos tu perspectiva de tu país, que estamos, bueno, ustedes están casi en una fotografía en blanco y negro de lo que nosotros empezamos a pasar en Venezuela. Esperemos que no lleguen al color. Ay, querida Sandra, pues yo espero que así sea, porque desafortunadamente hemos visto a un presidente en México que se ha tomado muy a la ligera la pandemia, que se ha tomado, me atrevería a decir, hasta de broma la pandemia, ha jugado con el tema de la pandemia. Tenemos ya cifras oficiales, cerca de 60,000 muertos. ¿Esto qué quiere decir? 60,000 familias que están hoy llorando a sus seres queridos porque se les fueron por la pandemia, y tenemos un presidente que ha decidido entrar en una lucha constante y permanente con la oposición, porque el año que viene hay proceso electoral. Y en medio de una pandemia
tenemos que, como oposición, hacer lo que esté en nuestras manos con las posiciones que se tienen, con los gobiernos gobernados por Acción Nacional, con las alcaldías gobernadas por Acción Nacional, hacer lo que se puede para atender la pandemia de inseguridad que se vive, la pandemia económica, la pandemia también en materia de salud, porque quiero compartirles que han decidido pues prácticamente no destinar recursos para atender el tema de salud. Hoy somos el segundo lugar a nivel América Latina en número de muertes y ocupamos el tercer lugar en el mundo. Y si revisamos qué ha venido pasando desde el arranque de esta pandemia, se resistieron a hacer pruebas masivas. La crisis, ya teníamos una crisis seria previo a la pandemia, ahora imagínense ustedes cómo se está acentuando esta parte. Y con lo que tiene que ver con el incremento a la violencia de género en México, por ejemplo, hay datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México que nos decían, solo para que se den una idea con esta muestra, de febrero a marzo pasado crecieron en un 32% las llamadas que se recibieron por denuncias de violencia familiar. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, que se impulsaron programas a favor de la mujer que estaba siendo violentada en casa, aquí no pasó nada de eso. No hay programas específicos dirigidos a las mujeres. Y el tema de la violencia, ya lo han dicho mis compañeras, no es un tema exclusivo de México ni de nuestros países nada más, está ocurriendo en los diferentes continentes. Cifras de la ONU nos dicen que 1 de cada 5 vive en forma o alguna forma de violencia física o sexual, y estas son cifras de la ONU. Y a mí me gustaría destacar, sobre todo, porque también hay que hablar de la parte positiva de las mujeres en la pandemia. ¿Cómo ha sido la gestión de las mujeres durante la pandemia? Por ejemplo, países dirigidos por mandatarias como Alemania, Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda, entre otros países, han sido reconocidos por iniciativas que han resultado efectivas en el manejo de la crisis del COVID-19. Es muy significativo cuando, si revisamos los números a nivel mundial, nos damos cuenta que menos del 10% de todas las naciones del mundo están lideradas por mujeres. Las mujeres que están hoy en cargos de decisión tienden a enfocarse en los bienes más esenciales, como lo es la salud, como lo es la educación, y en proteger a las personas que más lo necesitan, particularmente a nuestros niños. Y pongo estos ejemplos porque hay que decirlo en voz alta. Hay que decir en voz alta que hay mujeres que están haciendo las cosas correctas en el mundo, a diferencia de muchos de nuestros gobernantes que están haciendo las cosas totalmente al revés. Yo quisiera celebrar que podamos estar teniendo este encuentro, que podamos estar aquí reunidas, este grupo de mujeres con hombres muy talentosos, como lo es nuestro presidente. Veo también por acá al ingeniero Jorge Osejo, a Francisco Jara, algunos hombres que nos están acompañando en este encuentro. Hay que hacer realidad el tema de las mujeres, pero con acciones muy concretas. Y me parece fantástico este encuentro de MUTCA. Ojalá podamos hacer muchos, que podamos seguir escuchando legisladoras, que podamos seguir escuchando la opinión también de mujeres que hoy encabezan alcaldías, porque las mujeres demócratas cristianas están gobernando en muchos rincones de nuestro continente y lo están haciendo correctamente. Y a veces lo que hace falta es el micrófono para que nos platiquen qué es lo que están haciendo. Yo espero que todas se encuentren bien de salud, sus familias también. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir generando conciencia. Y yo solo quiero cerrar con esto. Les comparto que aquí tenemos un presidente de México que ni siquiera es capaz de utilizar el cubrebocas. Imagínense, a cualquier acto en el que se aparece, llega sin cubrebocas. El responsable de atender el tema de la pandemia en México, que es el subsecretario de Salud, hace exactamente lo mismo. ¿Ustedes se imaginan a cualquiera de nosotras
teniendo una actitud de este tipo retadora ante nuestras comunidades, como para sentirnos más importantes, más poderosas. A mí me parece vergonzoso lo que estamos viendo en nuestro país. Y es vergonzoso, ¿por qué? Insisto, porque hay 60,000 muertos y ojo, son cifras oficiales. Imagínense la cifra oculta. No la quiero ni imaginar en estos momentos, pero estamos atravesando por momentos muy complicados en México. Esta sería mi intervención y agradezco a todos los que están conectados a través de Facebook y que nos han hecho muchos comentarios y que nos están saludando desde diferentes lugares del mundo. Gracias, Sandra. Gracias, Mariana. Bueno, vamos a retomar la conexión con Rosario, que ya regresó. Esperemos que esta vez sí podamos escuchar a Rosario. Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Digamos que son cosas de la pandemia. Terrible. Pero bueno, yo les estaba diciendo que realmente a nosotros la pandemia nos tomó en el peor momento de nuestra historia como país. Historia económica, historia política y historia social. Eso hizo que esta pandemia COVID-19 nos coja con muchísima fuerza. Y la primera ciudad en recibir el embate muy fuerte fue Guayaquil. Guayaquil por muchos días hizo noticia en el mundo, diría yo, por la situación que ahí se estaba viviendo. Pero luego, y ahora, Quito se ha convertido en el centro de esta pandemia, de las consecuencias de esta pandemia, donde definitivamente las mujeres en su diversidad están soportando la peor embatida. En violencia, los casos de femicidio desde marzo, 16 de marzo hasta el 6 de agosto, es decir, hasta hace pocos días, es muy alto. Y seguramente esa cifra que teníamos hace algunos días ya habrá cambiado, y no para bien. Habrá cambiado para subir, para que haya más números de personas, de mujeres que han sido agredidas o a las que se les ha matado por el hecho de ser mujeres. Pero también están las otras agresiones, el acoso, la violencia sexual, las violaciones, el abuso, el control de parte de las parejas que se creen dueños de las mujeres y que lamentablemente están viviendo con ellos 24/7, como decía hace un momento. Pero no es solamente eso también. Las mujeres están soportando la multiplicidad de las tareas en el hogar, porque no es cierto que se ha dividido el trabajo que cada día se debe hacer en la casa. La mujer tiene sobre sus hombros toda la responsabilidad de lo que es la alimentación, la salud, la educación, el cuidado de la familia. Familia que a veces está también extendida con hermanos, cuñados, políticos que están viviendo juntos y que ni siquiera pueden salir. Se han hecho algunas estrategias de ayuda a las mujeres para aportarles, para que puedan salir de esta situación, pero desgraciadamente no suficientes. Inclusive la campaña de que salgan a la farmacia y dejen mensajes en su mano para buscar apoyo de otras personas no da resultado, lamentablemente. Porque ni siquiera a la farmacia pueden salir sin que esté la persona que les está controlando y que controla inclusive su teléfono. Controla el dinero. Dice en lo que se debe gastar y no se debe gastar. Las mujeres han perdido su trabajo
porque muchísimas, en un gran porcentaje, eran mujeres, son mujeres que hacen mercado, que tienen su trabajo en lo público, en las calles, como en ventas ambulantes, en los almacenes como vendedoras, como estilistas o como peluqueras, como costureras, y son todos esos lugares, esos sectores que se cerraron y que tuvieron que dejar su trabajo porque inclusive de esos pequeños locales tenían que pagar arriendo y no lo podían hacer si no hay personas, si no hay clientes. Definitivamente creo yo que de los 13 puntos que mencionó el presidente Latorre, en todos ellos las mujeres tenemos una mayor responsabilidad. Yo me pregunto, ¿será que en la pospandemia logremos mujeres más empoderadas, mujeres que tengan más fuerza para defenderse, pero sobre todo hombres más solidarios? Ojalá sea así. Pero nos queda todavía un gran trabajo por hacer. Y son estos eventos, estas reuniones, donde podemos recibir información de lo que pasa en otros países y tratar de adaptarlos a los nuestros. Los niños, las niñas, también han sido víctimas. Por eso es que hablamos de las mujeres y la familia, porque el cuidado de la familia todavía sigue siendo responsabilidad de las mujeres, pero hay muchísimos niños aquí y niñas que se han escapado de sus hogares, que están desaparecidos. ¿Por qué? Porque han querido salirse de ese ámbito donde la violencia ha hecho carne de todos los días. Hay muchísimas, las mujeres también han asumido el rol de profesoras de sus hijos, ayudándoles en sus tareas. Eso es bastante para quienes tienen que hacer. El teletrabajo, que también es una tarea que las mujeres que trabajaban antes de que nos llegue la pandemia y que ahora han tenido que asumir desde sus hogares, moviendo la mesa al comedor para dividir entre la escuelita, la oficina y, por supuesto, la tarea diaria de alimentar a sus hijos. Es muchísimo lo que tenemos, pero siempre me he sentido orgullosa de ser mujer y de saber que en cualquier circunstancia podemos responder. Muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rosario, por tu intervención. Tienes toda la razón. Nos hemos multiplicado, hemos hecho de todo en esta pandemia. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Guaisán Gin Herrera, de Costa Rica, pedagoga y traductora, presidenta del Frente Nacional de Mujeres Social Cristiana, secretaria de Organización y Formación Política de la Mujer del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica. Bienvenida, Guaisán. Muy buenas tardes, tengan todas, casi noches en alguna región, compañeras de otra región. Muy agradecida por haber sido tomada en cuenta para participar y compartir un poco la experiencia nuestra del manejo del tema del rol protagónico de la mujer, especialmente de la mujer en la esencialidad de los servicios a nivel nacional en Costa Rica. Yo quisiera pues recapitular de alguna manera pues muchos de los temas que traigo a colación para la discusión. Retoman el tema de la desigualdad de la que hablaba Nidia, el tema del alto desempleo de las mujeres del que hablaba Soraya, en el caso de Camila como representante del tema de las mujeres en servicios de salud. Realmente acá en Costa Rica tenemos muchísimas mujeres, sobre todo social cristianas, que por afinidad ideológica pertenecen al gremio del sector salud. El día de ayer que celebramos el Día Internacional del Cuidado Humanitario, es muy importante retomar
para todas estas compañeras que están en la primera línea de defensa del COVID, ese trabajo tan fuerte que vienen realizando y cómo exponen sus vidas día a día. En el caso de Palmira, pues el tema también de cómo se ha podido subsidiar a través de bonos con un sistema asistencial que es entendible durante el tiempo del COVID, pero cómo tenemos que superar eso con Rosario, el tema de la doble, casi triple jornada, más bien diría yo, que estamos asumiendo las mujeres en carácter profesional, desde el teletrabajo, con la crisis global de la que habla la Secretaría de las Mujeres de la OEA, la crisis del cuidado global. Y en el tema que mencionó Mariana, me gustaría también hacer hincapié en la necesidad de estas alianzas entre mujeres, específicamente en seguir formando a las lideresas en la toma de decisiones y que compartan las buenas prácticas desde todos sus grupos, organizaciones partidarias y otras organizaciones en donde participen y puedan tener incidencia en este tema. Me gustaría, ya habiendo retomado todo lo que han mencionado las compañeras, pues sí, dar énfasis a que es esencial para todas las mujeres. En este caso, nuestro país tiene una población de menos de 6 millones y pareciera ser que el número 6 es cabalístico porque hoy eran 666 contagiados de COVID, ¿verdad? Con un número de muertes en forma comparativa en la región de solamente unos 12 fallecidos, pero con la fase de transmisión comunitaria en la que nosotros estamos atravesando, que nos ha obligado a las mujeres a reproducir muchísimo el patrón de ser la que cuida, la que indica, la que da el camino, la que también sostiene un poco la disciplina al interior del hogar. Y esto causa pues definitivamente pues todo un conflicto a nivel intrafamiliar. Tanto es así pues que se ha trabajado muchísimo, por lo menos desde este Frente Nacional de Mujeres, con la formación de las compañeras y con talleres para que puedan desde el entender cuál es el rol protagónico que tienen que jugar hasta dónde tiene que extenderse ese mito de la supermujer, porque al fin y al cabo no solamente están trabajando, realizando su trabajo desde la casa, también, como lo decían las compañeras, formalizando la educación con sus hijos. Y creo que nosotros dentro del proyecto humanista que tenemos como mujeres de la democracia cristiana de la región, sí tenemos que poner mucho énfasis en que el bienestar de la familia, el bienestar de esta institución de la familia que nosotros tanto valoramos como nuestros principios, mucho depende del bienestar tanto físico como mental de la mujer. En ese sentido, pues hay que tomar en cuenta esos impactos diferenciados de lo que ha sido la pandemia para la vida de las mujeres, por ejemplo, en las grandes áreas metropolitanas y distinguir cuáles son las soluciones que son más viables o más importantes para aquellas mujeres en carácter de migrantes, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad. Creo que las políticas públicas de nuestros países, en algunos más adelantados que otros con respecto a los sistemas de protección de la seguridad social, tienen que definitivamente apuntar a también proteger a la mujer para que pueda seguirse trabajando en cambiar la realidad poco a poco de lo que es las labores en el hogar. El 70% en nuestra región, el 70% de los cuidados no remunerados recaen sobre las mujeres. Estamos en igual porcentaje Panamá, un poquito más alto en Guatemala, casi el 86%, Costa Rica el 70%, pero sí es un indicativo de que tenemos que buscar la forma de valorizar el trabajo del cuidado desde la casa. Esto presenta un grave retroceso en cuanto al tema del avance de los derechos políticos de las mujeres, porque veníamos estando en los últimos
Por ejemplo, ahora en Costa Rica, que celebramos 70 años del sufragio de las mujeres, habíamos recorrido un gran camino, impulsando muchísimas compañeras a puestos de toma de decisión, tanto en gobierno central, en las instituciones públicas, como en los gobiernos locales. Pero sí encontramos el riesgo de un gran retroceso en cuanto al terreno ganado, que esperamos se pueda potenciar como una oportunidad más bien que nos permite la pandemia para repensar esos roles y trabajar hacia una mayor corresponsabilidad del cuidado en casa, incluyendo más a nuestros compañeros. Esa nueva masculinidad que debe de surgir dentro de este marco de la oportunidad, para que luego de la pandemia tengamos familias mucho más instituidas, mucho más corresponsables, y que todas estas mujeres profesionales que están trabajando triple jornada en este momento puedan también ser parte de la recuperación económica de sus países. En ese sentido, y no sé cuánto tiempo me resta, sí me gustaría tal vez reforzar el tema de que nuestro proyecto como mujeres del humanismo cristiano tiene que radicar mucho en seguir potenciando la dignidad de la mujer, la dignidad del ser humano, y fortalecer estas alianzas entre mujeres de diferentes regiones para poder replicar el trabajo y las buenas prácticas que se vienen haciendo en nuestros países. Les agradezco profundamente el tiempo, y ojalá no sea la primera ni la última, ¿verdad? Oportunidad que tengamos como para poder luego retomar temas más específicos en esta discusión. Que tengan todos muy buena tarde. Buenas tardes, Wissam. Estamos llegando casi al final de nuestro foro y tenemos todavía 2 intervenciones que estoy segura van a ser de toda la atención de ustedes. Una es de Betsaida Guerrero, que es una abogada internacionalista de Panamá, ha sido embajadora y cónsul en Honduras por su país, miembro del Foro de Mujeres del Partido Político de Panamá, y una dirigente femenina del Partido Popular de Panamá. Entonces, Betsaida, escuchamos ahora tu intervención. Betsaida. Betsaida como que no está en línea. Bueno, pasemos a la siguiente intervención, y cuando Betsaida retome. Sí, bueno, yo creo que no necesita mayor presentación la persona que va a intervenir en este momento para nosotros, pero para el resto de personas que están observando y siguiendo este programa, pues debo decirles que una de nuestras más destacadas demócratas cristianas, de nuestras más destacadas políticas, que ha tenido una representación a nivel internacional por la democracia cristiana, es la abogada Lourdes Flores Nano, quien ha sido candidata a la presidencia del Perú y expresidenta del Partido Demócrata Cristiano del Perú, vicepresidenta de la Internacional de Centro, de la IDC, y una destacada activista también por la democracia, por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres particularmente. Un referente político y ético que nosotros siempre escuchamos, seguimos y valoramos su capacidad, sus conocimientos y su trayectoria. Lourdes Flores en este momento nos conversará sobre la realidad de Perú en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Sandra. Gracias a Sandra Rincones por la organización de este evento tan interesante. Por supuesto, a ti, Sandra Alarcón, por esta presentación tan generosa. Mi gran amiga Elis Ojeda, que nos honra con su presencia, y me ha dado tanto gusto reencontrar a tantas buenas amigas y conocer a muchas otras mujeres lideresas que sin duda expresan a una nueva generación
política en América Latina. Creo que el tema que hemos tocado es muy importante. Como se ha dicho, hay muchos temas comunes que se están repitiendo en todas las intervenciones y en mi caso el Perú no es distinto. Creo que la pandemia, en primer lugar, ha desnudado, cosa que los socialcristianos debemos rescatar, destacar, lamentar simultáneamente las enormes carencias de un tiempo en el que, a pesar de haber crecido, de haber logrado éxitos económicos indiscutibles, también hemos descuidado algunos temas de políticas públicas centrales, por ejemplo, las enormes carencias en el ámbito de la salud. Hablar del tema de la familia creo que es fundamental, porque no puede haber tema más social cristiano que esa institución más importante para nosotros que ella. Parecería que esta crisis dio una oportunidad para la familia, que nos reencontráramos en la familia, que viviéramos, que conviviéramos horas, días, meses en familia, y eso era una oportunidad. Creo que lo puede haber sido en algunos casos, pero todas las que han intervenido han destacado también con mucho acierto los enormes problemas que ha tenido esa convivencia confinados durante meses, y me ha parecido muy gráfica aquella expresión de esa mesa del comedor convertida simultáneamente en el lugar para cenar, para almorzar o para la única comida que se hace en ese hogar, sala de estudios y lugar de trabajo. Es decir, la multiplicación en ese mismo y único ámbito, a veces muy humilde y carente de necesidades fundamentales, de muchas tareas en las que evidentemente la mujer lleva el peso enorme de la responsabilidad. Se ha destacado, y eso se nos comenta siempre, por ejemplo, ese triple rol, y especialmente ahora recargado con el rol educador auténtico, en reemplazo de la maestra, de las madres y particularmente de las madres jóvenes. Comparto también, y esa también ha sido una realidad en el Perú, los problemas internos que esta convivencia confinada durante meses ha tenido, por ejemplo, en materia de violencia. Si bien en mi país hay una serie de normas y de programas, e incluso debo reconocer que el propio Poder Judicial, que cerró totalmente, yo soy abogado de profesión, el Poder Judicial cerró, mantuvo unos juzgados de emergencia durante toda esta etapa, especialmente dedicados a los temas de violencia, que recogieron denuncias, pero evidentemente la red de apoyo y la propia policía concentrada en todos los problemas urgentes que estaba, no pudo darle la atención necesaria, y los problemas de violencia se multiplicaron en este tiempo de manera muy grave. No pueden ser más ciertas también todas las afirmaciones, también son propias en el Perú, que se han dicho sobre el impacto económico gravísimo que en la familia ha tenido la pandemia. Desde las crisis ya incubadas de muchos años, como la venezolana, hasta el impacto que en todos nuestros países ha tenido, el impacto en la clase media, el empobrecimiento de familias de clase media que con enorme esfuerzo estaban saliendo adelante y que están sufriendo situaciones enormes, gravísimas. Comparto también las apreciaciones, o también se ha producido muy fuertemente, que la pérdida de empleo, que es un tema durísimo en el Perú, ha impactado muchísimo a la mujer, entre otras razones porque la tarea femenina estaba muy concentrada en los aspectos de servicios, y esos son los que han parado, esos son los que han cesado totalmente la actividad, y el proceso, por lo menos en mi país, de reapertura de la economía ha sido muy burocrático, muy controlista, muy lento, con enorme costo económico y sobre todo un enorme costo económico en pérdida de trabajo que ha impactado a la familia peruana, y en la familia peruana a la mujer. Como en todos sus países, también en el mío se han repartido bonos y se han establecido algunas políticas de subsidios. Se ha criticado mucho, no el hecho que se dieran bonos, que eran indispensables, sino la eficiencia con la que estos han sido repartidos. Estamos en la segunda remesa y no se llega todavía al destino al que debía llegarse. Se le dio al gobierno una serie de soluciones más prácticas que, por ejemplo, pasaban por el reparto de alimentos, y que debió, y no lo quiso hacer, activar, por ejemplo, la red femenina tan fuerte de comedores populares, de lugares donde las mujeres podían más bien repartir alimentos, que quizás era una forma más directa de ayudar a la extrema pobreza, pero se prefirió un sistema de bonos, de reparto de dinero, que ha sido poco eficiente y que incluso ha traído más contagio porque la gente tiene que ir al banco a cobrar. Me preocupa especialmente algunos sectores en la familia que creo que están siendo afectados y a los que hay que mirar con mucha atención. Las personas mayores. Claro, en todo el mundo te dicen que la principal población de riesgo son las personas de avanzada edad. Y entonces se han dictado medidas tremendamente duras. En mi país está absolutamente prohibido que una persona mayor salga de su casa, pueda visitar a su familia, salvo aquellas que no tienen una ayuda, entonces tienen que salir al médico, tienen que salir a la farmacia, tienen que salir, a cobrar el bono. Pero ha habido una política muy dura y muy restrictiva
que se busca cuidar la salud de las personas de mayor edad. Pero yo creo que eso no está tomando en cuenta también el impacto en la salud mental de la que alguien ha hablado con tanta razón. Problemas de angustia, problemas de ansiedad, problemas de apatía, problemas de depresión que tienen que ser atendidos porque muchas veces una mujer o incluso un varón solo o una pareja de dos ancianos solos han perdido todo contacto y eso que era su vida y su ilusión se ha perdido. Y hoy me preocupa una otra mirada que también se está dando en muchos lugares del mundo, que es afirmar que ahora que se ha abierto un poco más la economía, perdón, los otros sectores aplicados son los niños. También para los niños han habido unas políticas muy duras, muy restrictivas. Todo eso tiene que mirarse porque son niños que no están yendo a la escuela, que no están saliendo de su casa, que no tienen contacto con sus amigos. Todo ese tema de la salud mental tiene que verse lo mismo los jóvenes, que también han cambiado su vida sustantivamente. Pero me preocupaba, y con eso voy terminando, que hoy se ha lanzado un poco el siguiente mensaje, por lo menos en el Perú está siendo muy fuerte. Resulta que hoy día el contagio lo vienen teniendo los jóvenes esencialmente asintomáticos que salen a trabajar o que salen, no a estudiar, porque en el Perú no está habiendo estudio, todo el estudio es virtual, ¿no? Pero que regresan a la casa, entonces ellos son hoy día los portadores del contagio. Y se ha lanzado como una campaña muy fuerte, por un lado bien en el sentido de la responsabilidad, pero por otro lado es una suerte de prevención a la relación familiar que hay que cuidar mucho, porque resulta que ahora se intenta cargar la responsabilidad de estos jóvenes que siendo asintomáticos regresan a su casa y contagian a los mayores. Creo que ahí están fallando otras políticas públicas y se está trasladando una responsabilidad a la familia que tampoco hay que seguir dañando y a la que, por el contrario, hay que atender especialmente con la salud mental. Quiero terminar esta intervención, Sandrita, agradeciéndote esta invitación y felicitando al PAN por el apoyo que siempre nos da en todas estas cosas, porque Caco Latorre planteó al inicio de este debate una cosa muy cierta. Esta pandemia nos obliga a los humanistas cristianos a tener unas propuestas. Tenemos que tener un planteamiento alternativo post-pandemia. Y yo creo que eso tiene que tener, por un lado, un enorme componente humanista, algunos de los temas que se han planteado van en esa línea, tiene que tener una enorme calidad democrática, hay que enfrentar los populismos de derecha y de izquierda, los autoritarismos que en toda América Latina y en el mundo quieren aprovecharse de una situación de temor, de preocupación, de angustia, de falta de visión de futuro. Somos demócratas y tenemos que defender el sistema democrático a todo dar. Pero finalmente, como Mariana, nuestra amiga mexicana, planteó, hay algunos magníficos ejemplos de liderazgo femenino en esta crisis. Para comenzar, la nuestra, la de Angela Merkel, que se ha consagrado una vez más en una situación dificilísima como una lideresa de talla mundial. Y que partió, y quiero rescatar eso y con eso terminar, por decir que la mejor forma de enfrentar la pandemia era diciendo la verdad. A mí me impactó muchísimo una intervención de 3 segundos. Hay 3 cosas que hacer. Ponerse mascarillas, guardar distancia y afirmarse en la verdad. Yo creo que ese ejemplo y ese liderazgo es muy estimulante para toda la sociedad cristiana. Yo hoy que veo tanta gente joven sumándose a nuestro pensamiento, creo que efectivamente para la MULCA hay una tarea por delante de contribuir a una agenda, a unos nuevos temas y a una propuesta humanista cristiana que afortunadamente sigue teniendo muchísima vigencia y mucho que aportar. Nuevamente, mil gracias y feliz de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Lourdes. 1.000.000 de gracias. Bueno, estamos tratando de conectar con Betsaida. Betsaida, no sabemos qué pasó. ¿Me permite, Sandra? Sí, ¿cómo no? Doñita. Perdónenme, tengo que retirarme porque lamentablemente estoy con un Zoom en paralelo. No sé si lo escuchan. Así que los dejo acompañados por 2 grandes líderes, en todo caso, de nuestra OTCA. Jorge Osejo, expresidente de la OTCA, a quien tuve el honor de reemplazar, y nuestro secretario general, Francisco Jara. Así que, queridas amigas y amigos, cariños a todos, muchas gracias por haberme permitido acompañarla. Muchas gracias, cariño. Gracias, Juan Carlos. Saludo al presidente Osejo y a Francisco que nos acompañan. Gracias. Bueno, Sergio Elena Seliman de República Dominicana tampoco está presente. Y Betsaida no sabemos qué ha pasado con su presencia. Entonces vamos a presentar a Elis Ojeda. Elis, ¿estás ahí? Elis. A ver, Elis que se conecte. Como que nos han abandonado. Sí está conectada, pero no está en su teléfono. En su espacio.
Exactamente. Bexaida me está escribiendo, me está diciendo que está lloviendo y va a ver si se puede conectar. De todas maneras, déjame seguir porque nos... Si te parece, Sandra, ¿por qué no podemos hacer un par de preguntas? Claro que sí, me parece. Para ya ir yendo hacia la etapa final, y si se conectan las compañeras, les damos el uso de la voz. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, claro que sí. Excelente. Era esa imagen que se... Estoy entrando a la página del Partido Acción Nacional para compartirles algunos comentarios que nos están haciendo. Claro que sí, me parece. Bueno, primero, cientos de personas se han conectado, eso me da mucho gusto. Ani Fuentes nos dice, excelente iniciativa, el tema muy bien tratado, saludos desde Costa Rica. Nos dice Carol de García, ¿cuál es la propuesta de tratamiento psicológico para las mujeres? Yo creo que tiene un poquito que ver con lo que mencionaba nuestra amiga de Chile. Mercedaria Pacheco, bravísimo. Doctora Lourdes, Pati Espinosa, saludos desde Sonora, desde México. Carmen Córdoba, excelente participación de nuestra lideresa Lourdes Flores, un abrazo desde Chiclayo. Ana Lorena Rovira, muy importante todos los temas expuestos, mis felicitaciones a quienes realizaron este espacio y por supuesto a todas y todos los participantes, saludos desde Costa Rica, es la alcaldesa del cantón de Tarrazú. También Sol Chaire, saludos desde Celaya, Jessica Rebeca, saludos especiales a nuestra amiga Lourdes Flores. Bueno, hay muchísimos comentarios de diferentes países. Lamentablemente desde el teléfono se van cortando algunos y no puedo leer los que nos pusieron desde el inicio. No sé si ya esté por aquí alguna de nuestras compañeras. Sandra. No hemos podido lograr la comunicación con Bexaida y con Elis tampoco. Creo que a Elis se le cayó el internet, eso era lo que temíamos y como que acaba de suceder. De todas maneras, si quieres, continuamos con las preguntas mientras logramos ver si se integran. Perfecto. Sandra, ¿me permitirías expandir un temita que se me quedó por fuera, que creo que es evidente en el evento y que también nos llama a todas a la reflexión, que es el tema de superar la brecha digital? El tema de poder traer a colación cómo las políticas. Sí, Guaysán, pero en esto no creo que tengamos el tiempo para tomar ese tema. Tengo a Bexaida ya en línea. Bexaida, conectándose. No creo si escuchan a Bexaida. No vas entonces, escucha. No vas a poder participar. Ok. Bexaida va a intentarlo, pero no cree que pueda conectarse. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Sandra. Si te parece, podríamos ir... Ah, ya está por aquí Elis Ojeda. Ok. Para que cerremos con ella. Elis, tu turno. Bueno, a Elis Ojeda... ¿Ahora? Sí, ya, vas. Ahora las veo. Sí, nos ves a todas y nos tienes que escuchar. Bueno, Elis Ojeda para mí es mi maestra, ha sido mi pilar fundamental político. Bueno, todas mis enseñanzas en el tema se las debo a ella, se las debo a Elis. Elis ha sido una política, una mujer luchadora, tanto como por la democracia como por los derechos de la mujer. Ha llevado... ¿Me oyen ahora? De los derechos de la mujer. Es una de las miembros fundadoras de MUTCA y para nosotros
es, bueno, nuestra Ahora sí me oyen. presidenta vitalicia, es nuestra presidenta vitalicia y forma parte también en Venezuela del Frente Nacional de Mujeres, que agrupa a todas las mujeres los de los diferentes partidos políticos, factores políticos de oposición. Bueno, lamentablemente no podemos hacerlo. Sí. Bueno, Elis. Yo les mandaré para... ¿Tú ¿Aló? Lo que iba a decir. Elis, te escuchamos. ¿Ahora se oye? Sí, te escuchamos. Todo bien, dale. Elis, sí se escucha, venga. Ajá. Te oigo, pero se corta. Buenas noches. Aló, ¿me escuchan? A Betsaida Guerrero. Elis, no nos escuchas. Sandra, yo creo que la que se escuche mejor, Ya. a lo mejor es Betsaida. Hola, ¿me escuchan? Betsaida. Ajá. Sí, Betsaida ahí. por favor, ya te Bueno. Y cuando te presentamos no estaba. Ay, qué pena. Pero es la señal que es satelital y parece que ya ustedes saben cómo. Eso es parte de los temas que han quedado en evidencia en esta pandemia. Sí, ese será. No todos y todas tenemos acceso a. Imagínense que aquí en Panamá que nos damos de que tenemos pues todo un sistema para crecer económicamente, por lo menos. Y cuando ahora se necesita las redes para trabajar, para los estudiantes, para los webinars de los temas que sean, pues es una señal que no se da abasto. Pero hay se han dado denuncias de que es cara, que es costosa la señal que tenemos en Panamá para lo que estamos recibiendo. Bueno, primero decirles que me encanta, qué pena que nos hayamos reunido a raíz de la pandemia, pero qué bueno, la parte positiva es de que ya vemos que podemos hacerlo y que podemos seguir reuniéndonos de esta forma para hablar muchos temas que tenemos pendientes para las tareas que siguen. Debo reconocer que hasta cierto punto han disminuido con relación directamente al tema de cómo ha afectado el COVID a las mujeres en Panamá, pues prácticamente lo que he logrado escuchar de los diferentes países con relación a la violencia doméstica, pues veo que es el pan de cada día. Obviamente estamos hablando de familias que no convivían, creo que nunca habían convivido tanto tiempo juntas en la casa, ya que la mayoría o algunos salían a trabajar, iban al colegio y demás. Al inicio de la pandemia, aquí inclusive se dio un tema de que las personas de la tercera edad no querían salir de los parques. Parece que no era que estaban en el parque, vivían en el parque, eran los del parque. Inclusive hubo que hacer jornadas de trabajo de las autoridades municipales para tener policías, para no dejar que las personas de la tercera edad estuvieran en esos lugares. Entonces, la violencia se ha incrementado. En los primeros meses, entre marzo y abril, el porcentaje de las denuncias bajó porque había cierre casi total. Pero inmediatamente se empezó a dar cierres, volvieron a aumentar el porcentaje igual a enero, que eran aproximadamente unas 2,000 denuncias a nivel nacional. Estamos hablando de prácticamente posible subregistro, porque no todas las denuncias, no todos los hechos de violencia son denunciados. Y también ha quedado evidenciado de que, como también he escuchado que algunas han dicho, que el sistema de reacción, de protección estatal a través de los servicios policiales o de justicia han quedado también muy cortos. No había un sistema real de denuncia contra la violencia o protección a las mujeres y sus familias, y ahora están mucho peor. Hay familias que nunca, que no habían convivido nunca, y ahora pues esta pandemia les ha permitido igual la carga laboral.
la carga laboral de tener que estar en la casa, realizar las labores de teletrabajo, con los niños, cocinar. Ha evidenciado pues que todavía se persisten en nuestro país el sistema de roles y culturalmente tradicionales donde todo recae en el mundo femenino. Si bien es cierto, con esta pandemia se ha afectado lo laboral, obvio que se le ha afectado a la mujer porque no hay un porcentaje real de todo el dinero, de todas de todas las mujeres que realizan trabajo de informalidad, ya que en las comunidades hay inclusive mujeres que son las guarderías. Hay mujeres que son las guarderías de la vereda, las que hacen la comida a gente de la tercera edad, atenciones y demás. Igual se aumenta esta carga laboral, igual por las atenciones a los enfermos de esta pandemia. Entre otras cosas que afectan directamente a las mujeres y a sus familias, es que pudimos evidenciar de que hay un sistema de salud que estaba colapsado inclusive antes de la pandemia. Simplemente ha quedado en evidencia lo mal que estábamos y que dentro de lo malo pienso que ojalá a partir de que se logra vencer esta enfermedad podamos presionar todos y los gobiernos para por lo menos que de esta situación donde hemos entregado tantas víctimas humanas que han fallecido, que valga su sacrificio de que se queden instituciones más fuertes, al igual que lo de la educación. Para las escuelas privadas ha sido muy fácil continuar dando clases porque ya dando clases en línea, porque ya ellos estaban practicando y tenían todo ese sistema armado. Sin embargo, lo que ha quedado evidenciado es que la educación pública está en el piso. Está en el piso y se han hecho, intentado hacer estructuras laborales, pero son diariamente a través de las redes sociales se dan ejemplos de familias que terminan peleando la mamá con la maestra porque no entiende qué es lo que se está dando. En fin, estamos en una situación de un fuerte, se ha evidenciado pues lo mal que estamos en este tipo de cosas. Bueno, y en lo positivo, lo que para muchas personas ha sido malo, estar en la casa, compartir con su familia, quizás no tenían una forma de cómo hacerlo, para otras ha sido positiva. Ha sido positivo el pasar el tiempo juntos, dedicarse inclusive a proyectos familiares o individuales que nunca se había tiempo para los mismos. Y para ir terminando, agradecer, felicitar a la amiga Sandra y a cada uno de ustedes por esta iniciativa y que definitivo que no sea la última y que a través de estas herramientas ojalá pudiéramos planificar cómo ser parte de la reconstrucción de cada uno de nuestros países, porque tenemos que salir de esto a pesar de ser la peor experiencia. Yo creo que no sé, en toda la vida, por lo menos salir fortalecidos, para que las pérdidas humanas no hayan sido en vano, sino que hayan servido para tratar de trabajar en el fortalecimiento que buscamos todos nosotros, que es el fortalecimiento de los ciudadanos, de la familia, pero sobre todo de las instituciones democráticas que todas luchamos para que sean mejores. Gracias y qué bueno que no se cayó el internet y por lo menos pude hablar rápidamente. Muchísimas gracias, Betsaida. Elis, si estás ahí, danos tu saludo. Elis. Bueno, Elis nos está mirando, pero parece que no tiene audio y no nos llega su saludo. No sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela estas situaciones son muy comunes. Bueno, no nos queda otra cosa porque el tiempo se nos ha agotado, queridas amigas. Y bueno, darle las gracias, felicitarla. Y yo creo que la conclusión
es que este confinamiento, esta pandemia ha afectado más gravemente a la mujer y su núcleo familiar. Ha sido con el incremento de la violencia intrafamiliar, porque a veces no únicamente sobre la mujer, a veces son ejercidas hasta con nuestros propios hijos. El hambre, el desempleo, la angustia del desempleo, porque todas aquellas mujeres que tenían su actividad laboral en la calle, en estos momentos no la pueden desarrollar debido a la pandemia. Elis, ¿me escuchas? Disculpen, pero Elis, creo que me estás... No, Elis no sé. Y yo creo que, bueno, todo lo que hablemos tenemos que, bueno, estar muy pendiente con los 13 puntos que nuestro presidente nos acotó. Y que, bueno, la mujer, como todos sabemos, ha multiplicado todas sus cargas, como decía Camila, sus cargas psicológicas. Nuestros hogares se han convertido, bueno, en nuestras oficinas, en nuestros colegios, en todo. Las responsabilidades, bueno, no se han podido repartir, aunque digamos que las repartimos, no las repartimos porque las cargas siempre nos tocan siempre a las mujeres. Pero lo más importante de todo esto es que nos tenemos que mantener unidas. En este momento nosotras pasamos a ser factores de cambio. Tenemos que ser aquellos factores de cambio que vamos a proyectar una nueva forma de hacer política. Ya con nuestros principios demócratas cristianos tenemos las bases sólidas para tratar de que nuestra política sea más enfocada hacia nosotras mismas, que podamos generar todos aquellos espacios para nuestras compañeras y las oportunidades, proyectar soluciones efectivas y transmitir confianza. Tenemos que transmitir mucha confianza y así podemos construir con todos nuestros esfuerzos, los escalones sólidos para seguir alcanzando la cima de nuestro empoderamiento. ¿No? Empoderamiento y reconocimiento. Y debemos seguir generando nuestra unidad. Tenemos que mantenernos unidas, tenemos que trabajar en unión, ¿no? Porque en un bloque somos fuertes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tenemos muchísimo que alcanzar. Y nosotras las mujeres, queridas, podemos con todo. Las mujeres podemos con todo. Muchísimas gracias. De verdad, excelentes sus participaciones y nos vemos en un nuevo encuentro. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, gracias a todos. Cuídense mucho. Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas gracias, y a todos. Francisco. Inge Osejo, Francisco. Un saludo a todos. Ingeniero Osejo, gracias por acompañarnos. Soraya, Bexaida. Saludos a todos. Gracias a todos. Mariana, Eli. Gracias. Gracias. Qué gusto verte, Inge Osejo. Gracias a todos. Eli, quedamos pendientes. Quedamos Saludos, pendientes con presidente. él, porque la oportunidad no podemos desperdiciar la experiencia de él. Algunas no las veía. Estamos pendientes con él. Gracias. Gracias, Lucas. Chao. Gracias a ustedes. Buenas noches.